Hola a todos. Pues hoy tenemos una grabación un poco especial, ese podcast, porque resulta que vamos a hablar de una cosa que parece ser que puede llegar a ser polémica, que sería lo siguiente. El debate que yo últimamente he escuchado bastante en las redes, en YouTube sobre todo, y en otros lugares, es un debate viejo, pero bueno, últimamente está adquiriendo, por lo visto, unos nuevos tintes, que es bastante divertido, ¿no? O sea, el eterno debate de si, bueno, si el ser humano es totalmente independiente, es decir, tiene digamos, libre albedrío, o si estamos predestinados por Dios, o si, digamos, algún tipo o si tenemos algún tipo de, digamos, de libertad real, digamos, ¿no? Por nosotros mismos. Se añade también ese debate del transhumanismo, ¿no? De si estamos, por lo visto, los libros que publicó el Yuval Harari y otros similares han abierto el debate de par en par, ¿no? De todo ese tipo, sobre todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Sobre si realmente, digamos, estamos creando a un dios, ¿no? Con la informática, es decir, con esa inteligencia artificial, si vamos a lograr crear una especie de... y la interconexión global de Internet, todo ese tipo de aparatos y de extensiones que tenemos al ser humano, si vamos a ser capaces de alguna forma crear una especie de Dios que lo controle todo, ¿no? Que lo vea todo, y que de alguna forma, mediante implantes o mediante cualquier tipo de tecnología parecida, se pueda, digamos, al final controlar el ser humano y diseñarlo como una gran corporación que sería una especie de Dios, que mediante una inteligencia artificial lo controlará todo. Podríamos diseñar una especie de ser humano híbrido y por lo tanto actuar como dioses, ¿no? Actuar como si fuéramos un dios y realmente de alguna forma recrear o crear una vida totalmente nueva y totalmente, digamos, pues con todo tipo de, con un diseño, rediseñando lo que sería el papel del ser humano en la naturaleza y rediseñando, supongo, empujando la tecnología ya hasta sus últimas consecuencias, rediseñando la propia vida, ¿no? La propia, digamos, sí, rediseñándolo todo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y haciendo, pues, digamos, un mundo totalmente nuevo, fabricando un mundo totalmente nuevo a la medida de este nuevo ser humano, que sería un ser humano totalmente artificial, artificioso, que estaría controlado, pues, por una ente electrónica creada por él mismo, pero que de alguna forma le supere y de alguna forma le rediseñe su papel, ¿no? Y lo subordine o no a una serie de, digamos, peyorativas totalmente, o sea, una serie de, digamos, de funciones totalmente nuevas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pues esto es un poco el debate que yo he visto que se está generando mucho en la red últimamente, ¿no? Y luego están toda esa gente que, lo sepan o no, pertenecen a los creyentes de toda la vida. Lo que pasa es que hoy en día pues está más de moda decir que uno es laico o que no cree en nada, o que creen en un Dios pero muy particular, o otros te dicen directamente que sí que lo son todavía creyentes y que sí que creen en Dios, son católicos o musulmanes o lo que fuera. Pero de estos ya caen menos en los debates, digamos, ¿eh? En la calle o en la vida, digamos, fuera de la red, pues te encontrarás de todo, evidentemente, ¿no? Todavía. Pero en la red, digamos, que veo que no abundan, por decirlo de alguna forma, ¿no? O están en sus círculos. Pero, digamos, fuera de los círculos que son claramente católicos, cristianos o que provengan de ese sustrato, algunos se aventura a debatir por ahí y tal, pero la mayoría son gente que se presenta como laica o como que no, o que creyeron pero ya no creen, o cosas por el estilo, y que adoptan un poco ese papel, un poco, incluso hay conspiracionistas que parecen ellos muy modernos y que tienen una imagen
tan, digamos, avanzada, de gente que duda de todo, etcétera, que adoptan el papel de creyentes en realidad, ¿no? Cuando se enfrentan al transhumanismo, aparte de que si son conspiracionistas de viejo cuño le meten siempre, bueno, te meterán siempre al judío de por el medio, Soros, etcétera, bueno, conspiración judío-masónica, etcétera. Siempre te meterán la misma historia, a diferentes salsas y con diferentes ropajes, pero te acabarán metiendo todo ese tipo de historias, que todo está diseñado por unos judíos resentidos que quieren someter a los viejos católicos, o que quieren someter a todo el mundo, sin importar si son católicos, musulmanes o lo que sea, a un nuevo mundo diseñado por ellos, etcétera, ¿no? Aparte de esta gente, que a ver las ailas, y incluso esa misma gente a veces te va a mezclar directamente con cosas de creyente, ¿no? De viejo creyente, ¿no? Digamos, católico, ¿no? Lo cual me hace sospechar que la mayoría del mundo conspi podría estar infiltrado, consciente o inconscientemente, por la Iglesia Católica en muchas ocasiones, por creyentes simplemente, ¿no? Yo este fenómeno lo veo mucho en Francia. En Francia es más descarado porque está infiltrado por musulmanes. Y ves claramente que hay mucho musulmán por ahí, o filo musulmán, que realmente, haciéndose pasar por laicos, incluso muchas veces, están ahí pues conspirando contra todo lo que huela moderno, todo lo que huela a liberal, todo lo que huela, digamos, a un poquito de libertad, ¿no? A que no sea puramente el hombre sometiéndose a los supuestos destinos de un Dios que hace mucho tiempo que ya dejó unos papeles escritos sobre cómo tenemos que comportarnos, sobre cómo tenemos que vivir, etc., ¿no? Lo que pasa es que esta gente, esos últimos, no se dan cuenta que también su Dios, su Biblia, su Corán, lo que fuera, por muy digno que sea y por muy respetable que sea, no dejan de ser construcciones humanas también y totalmente artificiales. Y es una especie de construcción también, la religión en sí, es una especie de construcción artificial, una especie de inteligencia artificial también, es una especie de artificio que gracias a una maquinaria que también se inventó en su tiempo, que no es otra que digamos, la imprenta, y mucho antes la escritura, y mucho antes, digamos, el dejar unas señales escritas que signifiquen algo para otro ser humano, es decir, una tecnología, al fin y al cabo, que se basa primero en la tecnología del habla, del idioma, ¿no? del poder, digamos, comunicarnos mediante el habla, y que luego este habla se ha transformado por una tecnología, porque es totalmente tecnológico el haber inventado la escritura, que digamos pues representa nuestro habla, ¿no? Nuestra forma de comunicarnos, ¿no? Entre nosotros. Entonces es ya, pero lo natural es el habla, digamos, ¿no? Que ya el habla tiene bastante de antinatural y bastante de tecnología también. El habla tal y como lo utilizamos los seres humanos, ¿no? Pero admitamos que es bastante natural porque sale de nuestra propia garganta, es algo que utiliza solo el aire y es una cosa que utiliza, digamos, unos mecanismos muy biológicos. Por lo tanto, digamos que es totalmente natural en ese aspecto. Pero la escritura ya necesita de artificios, necesita de un bolígrafo, de una pluma, de una tiza, de cualquier cosa que pueda luego, digamos, imprimir sobre cualquier otra superficie unas señales que son en forma de escritura o en forma de cualquier otra cosa. O sea, pueden ser dibujos, pueden ser simplemente símbolos, etcétera, ¿no? Y esta escritura ya era artificial, ¿vale? Y por lo tanto, toda esa cosa ese enfrentamiento totalmente falso sobre lo artificial y lo natural, ya ahí está falseado también el debate, porque es que realmente estamos hablando de dos tecnologías, solo que una tecnología utiliza la electricidad, los chips, y otra tecnología utilizaba pues pluma y tinta, ¿no? Pero no dejan de ser tecnologías que se enfrentan. Es decir, yo lo que veo son dos tecnologías, una que se resiste a morir y otra que, bueno, imprenta incluida, ¿no? Porque la imprenta es la evolución del bolígrafo, la pluma, etc., y la tiza. Y tenemos la tecnología imprenta, tiza, etc. contra silicios, electricidad, chips, etcétera, ¿no? Pero no deja de ser, digamos, un enfrentamiento muy artificial en realidad. Y lo quieren hacer ver los creyentes, en el cual englobo conspis y englobo todo ese mundillo. Quieren hacernos creer que es un debate natural versus artificial, ¿no? Y todo lo que implica los silicios y los chips y todo eso no es más artificial que el otro.
simplemente que es una evolución. Es como cuando se inició la imprenta, reemplazó al bolígrafo, ¿no? Y a la pluma. Pues el ordenador viene a, digamos, y la inteligencia artificial viene a ser una tecnología que viene a reemplazar o viene a mejorar lo que ya había, ¿no? Entonces, si de ahí sale además una especie de todo lo que está saliendo hoy en día, ¿no? Que ese control absoluto sobre las personas, porque nos hemos vuelto como, bueno, nos han, digamos, de alguna forma introducido en las bases de datos y con nuestros nombres, apellidos y un número de DNI, etcétera, y somos prácticamente, pues eso, para el ordenador somos como un producto totalmente manejable. Todo el mundo científico que ha ido avanzando y que hoy en día se puede estudiar una persona, saben cómo funcionamos, hay personas que estudian a otras personas y que han aprendido a saber cómo funcionamos todos y que es muy fácil manejarnos, manipularlos, etcétera, tocando las teclas adecuadas, ¿no? Pues si a todo eso lo unes a la tecnología avanzada, pues sí que es verdad que vamos claramente hacia un mundo pues bastante controlado por una simbiosis entre máquina y hombre que está cada vez más clara, ¿no? De hecho, bueno, la extensión esa del teléfono móvil que todos los jóvenes no pueden separarse ni un minuto de ellos, no deja de ser esa extensión ya, que ahora de momento lo tienen en la mano como un objeto físico y que pronto seguramente lo tendrán como integrado en una especie de implante o algo así. O habrá una relación entre la máquina y el hombre mucho más natural, mucho más, digamos, intuitiva o mucho más, digamos, sí, de alguna forma no me sale la palabra, hay una palabra que lo dice, pero bueno, ahora no me sale, pero ya la habéis entendido perfectamente, que yo sé que tengo oyentes muy inteligentes aquí. Pues entonces, digamos, el caso es que sí, que vale, que vamos hacia ahí, pero bueno, ¿y es esto grave? Bueno, la religión en su día cuando apareció, pues sí, fue grave en la medida que se cargó lo que había antes de las religiones, ¿no? Que eso sí que era quizás más natural, que era ese panteísmo, que la prueba está que cualquier tribu que dejas por ahí a su libre albedrío, pues sí que por lo visto la tendencia natural de verdad es un poco al panteísmo, a creer pues en lo que vemos, es decir, pues el dios del rayo, el dios de la tormenta, el dios de cuando ves un volcán, pues el dios del fuego, todo ese tipo de historias de las que creían nuestros antepasados que realmente se basaban realmente en cosas muy naturales, que eso sí que era natural de verdad. Ahí no había ni una tecnología, ni había ninguna conciencia de la conciencia, ni la religión había venido a liarlo todo, ni nada. La gente tenía muy claro que pertenecía a un entorno, eran hijos de ese entorno, y veneraban pues el entorno que les había dado vida, ¿no? Y les había dado conciencia, ¿no? Por lo tanto, digamos, eso sí que era realmente natural. Y si alguien me pregonara este retorno a este mundo, pues sí que podría tener visos de... Yo podría incluso, no sé si apoyarle, porque no sé si me apetece mucho volver a un mundo tan prehistórico, pero sí que tendría por lo menos mi respeto intelectual en el sentido de que vería a alguien que pregona algo realmente que tiene sentido, ¿no? Pero los que me van pregonando por ahí, pues el tema de ese combate entre el bien y el mal, o entre lo natural y lo artificial y tal, pues es que son dos artificios que se enfrentan, es decir, porque la religión, por muy respetable que sea, está llena de artificios y está llena de corrupción y está llena de... Es decir, es un mensaje que al final busca y ha controlado a los seres humanos, que no sé cómo la gente tiene la memoria tan corta, digamos. Solo tienen que ver las teocracias que todavía hay en pie y ver el control absoluto que tienen sobre sus creyentes. Les pueden mandar hasta matar. Quiero decir, un dictado, una shura de estas o cualquier, ¿cómo se llame esto? De un gran jerarca musulmán, sea chiita o sea... digamos del otro bando, que ahora se me escapa el nombre también, en fin. Sí, están los chiitas y los... bueno, ya lo sabéis, mi oyente es muy inteligente y sé que lo sabéis. Que son la mayoría, de hecho, el 80%, pero ahora se me escapa. Mira que lo he dicho miles de veces en mi vida, pero se me escapa el nombre. Es igual. Un dictado de ese tipo de un gran jerarca de ellos y cualquier creyente que tenga la suficiente locura como para hacerlo, se puede ver autorizado a
pues eso, a ejecutar a otra persona, a un ser vivo, porque alguien le ha dicho de forma artificiosa y engañosa que está autorizado a ello. O sea que por eso digo que manipulación la ha habido siempre, y antiguamente también, en el cristianismo también, guerras santas, etc., por el orden del Papa se podía llegar a cometer auténticas locuras a cualquier creyente, ¿no? Por lo tanto, no veo dónde está este miedo a que nos van a controlar, si nos han controlado siempre. Mediante la religión o mediante cualquier otro artificio siempre ha habido control, nunca hay libertad total cuando vives en sociedad. Por lo tanto, digamos, no veo dónde está el debate en ese aspecto, filosófico, digamos, de libertad versus libre albedrío o lo que fuera. Si nunca ha habido libre albedrío en una sociedad, nunca ha habido ni la habrá. Quiero decir, siempre tiene que haber un mecanismo de control, ¿no? A nivel filosófico, a nivel político. Bueno, pues ahí lo voy a dejar. Dejo este pozo y dejo ese debate para que vosotros lo continuéis, si os apetece, en la casilla de comentarios, que siempre pues me encanta que lo hagáis. Y realmente pues creo que es un debate interesante, y si queréis puede haber segundas partes o puede haber algún directo incluso en un momento determinado, no sé, lo que a petición popular. Pues ahí os lo dejo y nada, nos vemos pronto. Como digo siempre, cuidaros mucho y hasta el próximo podcast. Venga, chao, chao, un saludo.